Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bendiciones para todos y para cada uno de ustedes. Gracias por darnos la oportunidad de entrar en sus hogares, de entrar en sus vidas, de llegar por medio de estos micrófonos con una meditación más en las escrituras. Bueno, mis amados, nos encontramos en un tema, creo yo, uno de los, no el más neurálgico, pero sí uno de los más neurálgicos en cuanto a temas bíblicos se trata, y es precisamente el capítulo número 6 del libro de Génesis. Sobre el capítulo número 6 del libro de Génesis nos encontramos de igual manera en el contexto histórico en los días de Noé, en los días del diluvio, en los días de la construcción del arca, pero estamos en los días precisamente previos al diluvio. Todavía no ha llegado el diluvio, estamos escudriñando, leyendo, observando las reacciones, o sea, las causas que generaron la reacción en nuestro Padre Celestial de él tomar la decisión de inundar la tierra y juntamente con la inundación de la tierra de llevar a la muerte a muchos, tanto culpables como inocentes, porque fue lo que pasó en el diluvio. Fue necesario, o sea, es necesario que nosotros comprendamos que el gran diluvio hasta la fecha ha sido el juicio más grande que el Señor ha enviado sobre esta tierra. Estamos en los días del segundo juicio, del último juicio, del gran día del Señor. Dijo nuestro maestro que el segundo juicio, el último, el juicio del Señor, el gran día del Señor, iba a haber, previo a ese juicio, iba a haber una tribulación cual nunca la ha habido en la tierra. Nunca se ha visto un juicio como este. Y si el primer juicio transformó incluso la geografía de la tierra, pues el segundo juicio ya será que incluso el mismo Señor habla de cielos nuevos y de tierras nuevas, porque el primer cielo, la primera tierra, el primer mar van a pasar. O sea, el mundo como lo conocemos hoy en día va a cambiar, va prácticamente a ser casi que destruido por el juicio de parte del mismo que lo creó. Entonces, estamos hablando de el creador, estamos hablando del eterno y estamos hablando de sus juicios. Estamos hablando de la reprensión, del castigo del Padre sobre unos hijos que tomaron a bien descarriarse y alejarse del camino. Ese es nuestro contexto en el cual nos encontramos ahorita, en tratar de entender uno de los temas más complicados, porque hasta hace unos años este tema solamente hacía parte de cierta élite y de cierto tipo de personas que contaban con esta información sin cortar con el hilo conductivo. Para todos nosotros, los que de una o de otra manera escudriñamos las escrituras y estudiamos las escrituras hace unos 20, 30, 40 años, para la gran mayoría, por eso digo para la gran mayoría, no para todos, para una gran mayoría, la cuestión en cuanto al diluvio fue porque hubo hubo un acto sexual entre las hijas de los hombres y los hijos de Dios que venían viendo según lo que manejaba la gran doctrina
los hijos de Set, o de la genealogía de Set, que eran los únicos buenos, y ellos eran los hijos de Dios, que fueron los que se llegaron a las hijas de los hombres. Nos hemos demorado meses, porque no es un solo mes, sino meses en llegar a este capítulo. Desde que comenzamos Génesis capítulo 1, tuvimos incluso debates, tuvimos clases de preguntas y respuestas, teniendo en cuenta lo que pasó acá y el contexto del texto que nosotros estamos analizando. Vimos en el capítulo 1, 2, 3, 4 y el capítulo 5 una serie de detalles que nos llevan a nosotros a poder comprender mejor las escrituras, en el sentido de que hay muchas cosas que en el logos, en la palabra escrita, como nos llegó a nosotros, tiene muchas inconsistencias. O sea, es necesario que nosotros comprendamos que a nosotros como gentiles, o como pueblo gentil, o como nación extranjera, o sencillamente como gaijin o goyín en la lengua hebrea, para nosotros los gentiles no somos dignos de tener a mano el recurso que ellos tienen. Muchos más libros, mucha más literatura para los judíos, para los hebreos, para los israelitas, que les ayudan a comprender mucho mejor lo que fue el Génesis, y lo que ha sido la creación, y lo que ha sido todo lo que ha venido aconteciendo, y mucho más en cuanto a las intervenciones sobrenaturales o divinas para con la humanidad. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, o la mayoría de la iglesia, solamente acepta 66 libros. Hay otra parte de la iglesia que alcanza a aceptar y adoptar los otros libros de demás que tienen los católicos, porque tienen muchos más libros que los protestantes. Y pues el grueso del pueblo cristiano o del pueblo creyente se reparte entre católicos y protestantes. Es muy delgada una otra línea. Y los protestantes no reconocen, no le dan autoridad y no tienen a bien reconocer otros libros que no sean los 66 libros que se encuentran. O sea, tras de que le quitaron libros, están desconociendo lo que el mismísimo Mesías dice, que no hay que quitar, que no hay que añadir, que si tú quitas y si tú añades, serás hallado culpable y las plagas de la profecía llegarán a la vida de esa persona por la manipulación. A bien tuvieron ahora sí, a bien tuvieron algo bueno, los hermanos católicos, o los primos, o los familiares, como le tengan a bien llamar, dejar los libros completos, 76, 79 libros, o sea, muchos más que los protestantes. Pero nuestros hermanos etíopes, que son mucho más antiguos que nosotros, porque ellos incluso están compaginados con el pueblo hebreo desde las épocas de Salomón, e incluso un poquito más atrás. Pero incluso Salomón tuvo un hijo con la amada reina de Sabat, que fue una mujer, una de las mujeres en la vida de Salomón. Y cuentan los etíopes dentro de la cultura de ellos, dentro de la idiosincrasia de ellos, que Salomón y la reina de ellos tuvieron un hijo, y este vino a ser rey en Etiopía. Y los etíopes adoptar el judaísmo
o adoptar a la creencia y la tradición israelita y al Dios de los israelitas. Y cuando sucedieron las persecuciones en épocas de los discípulos y de ahí en adelante, muchos creyentes se refugiaron en Etiopía. De hecho, las escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos hablan y nos mencionan a nosotros acerca del pueblo etíope y de que uno de los eunucos, o sea, de las personas que trabajaban en el palacio real de los etíopes, estaba de visita en Jerusalén, y es cuando se encuentra con Felipe. Felipe lo evangeliza, le comparte el evangelio, y a través del eunuco el evangelio llega a Etiopía. Estamos hablando de los primeros años de la iglesia. Entonces, ellos, los etíopes, ellos conservan 81 libros aproximadamente. Y dentro de los 81 libros de demás que tienen y que nosotros no tenemos, uno de ellos está el libro de Enoc. En la Biblia etíope lo tenían y lo estaban escudriñando en ciertos seminarios, cuando en el año, aproximadamente entre el año 48 y 53 de nuestra era, en las cuevas de Qumran fueron encontradas, dentro de las cuevas de Qumran, los pergaminos, los famosos pergaminos, los rollos del Mar Muerto. Y los esenios eran los que vivían en esa área, en esas tierras, en esas cavernas, que eran los que se habían apartado de la contaminación de Roma y se habían alejado de lo que ellos llamaban la prostitución espiritual de Israel y de Judea, y ellos se habían apartado y eran una especie de secta que vivía a las orillas del Mar Muerto, en las cavernas. Dejaron sus registros. Estamos hablando de los años o las épocas de nuestro maestro, aproximadamente entre 1000 y 2000 años, que han pasado de tiempo de allá para acá. Y dentro de esos rollos encontraron muchas evidencias de la veracidad de las escrituras que tenemos nosotros. Y aparte de eso, dentro de esos rollos, unos de los rollos eran con relación al libro de Enoc. ¿Por qué el libro de Enoc vino a aparecer más en estas épocas y vino a salir a luz pública para estas épocas y para estos días? Y es precisamente porque nos encontramos en los días de Noé. Y para los días de Noé, personajes como Enoc, que fue el abuelo de Noé, vienen a tener la relevancia para poder comprender lo que está pasando en estos tiempos y cómo es que la palabra de nuestro Maestro, nuestro Señor Yeshua, viene a encajar cuando nuestro Señor Yeshua dijo que cuando Él fuera a venir por segunda vez a hacer juicio y a proclamar y a vivir el gran día del Señor, íbamos a estar como se encontraba la humanidad en los días de Noé. Hay un borrón en nuestra historia, y era de las cosas que estábamos hablando, y precisamente de esas pistas que vamos viendo, que vimos en los 5 capítulos anteriores al que estamos viendo, que es el capítulo 6. Y fuimos viendo pistas, fuimos viendo esas migajas de pan en el camino que nos iban hablando a nosotros acerca de que la humanidad en los días de Noé había alcanzado unos niveles de desarrollo y de tecnología muy amplios, pero muy amplios. Y es leyendo
el libro de el libro de Enoc, porque Enoc fue un escriba a quien se le dio la orden de escribir los acontecimientos de esa época y los acontecimientos que iban a pasar, porque al primero que se le reveló el Apocalipsis o al primero que se le reveló el juicio para con la humanidad y para con los ángeles caídos fue a Enoc. El primero que vislumbró el Apocalipsis fue Enoc. Y para los días de nuestro Señor, para los días de nuestro Mesías, cuando Él estuvo acá en la tierra, ni nuestro Señor Yeshua, ni los discípulos omitieron o sacaron de la ecuación a Enoc. Para los días de nuestro Maestro, Enoc era tomado en cuenta. Y la profecía y el libro y los escritos. Voy a permítame a manera de introducción compartirles dos textos ya para devolvernos nuevamente y seguir aquí en Génesis, que se encuentran precisamente en el segundo pacto, en el nuevo pacto. La segunda carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo número 2, verso 4 al 5. Permítame un segundo y yo lo voy a abrir porque no tenía el texto abierto. Y ya vamos para allá. Segunda de Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Versos número 4 y 5. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, verso 4 y 5. Dice la palabra de la siguiente manera: porque si el Eterno no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad, reservados hasta el juicio, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos, y condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente. Miren que el apóstol Pedro hace referencia a un suceso o a un acontecimiento que no es que tú lo vayas a encontrar muy dilucidadamente en el resto de todas las escrituras, llevándonos a nosotros a entender que Pedro, en los días en los que él estaba, tenía acceso a otra información a la cual nosotros hoy en día no tenemos acceso. Bueno, ya gracias al Señor tenemos acceso, pero no habíamos tenido acceso. Porque miren que Pedro está hablando, dice, porque si el Eterno no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿cuáles ángeles pecaron? ¿Y de qué pecado nos están hablando? Y el mismo Pedro lo aclara. En 3 versículos nos está remontando al capítulo 6, al capítulo 5 y al capítulo 6 y 7 del Génesis. Por eso, miren cómo lo describe Pedro. Porque si el Eterno no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad, reservadas ¿hasta cuándo? Hasta el día del juicio, que ya estamos en vísperas del día del juicio. Y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo impío.
ven que los discípulos sí sabían la historia y sí sabían que los ángeles se habían revelado, y ellos sí sabían que había habido un desorden moral, porque incluso también está colocando como ejemplo a Sodoma y a Gomorra, que recibieron también el extravío, y dicen las mismas escrituras, y condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente. Repitiendo pecados generacionales. Entonces, no solamente Pedro tenía ese conocimiento y sabía que los ángeles habían fallado, y que por la culpa de los ángeles, más al guiar a la humanidad hacia un camino incorrecto, el Señor los condenó. Y unos se encuentran encadenados en prisiones, esperando que algunos de ellos van a ser incluso sueltos para estos días. Es que lo que se viene sobre la humanidad, mis amados hermanos, y sobre lo que nosotros estamos pregonando y alertando, es para los días, meses y años venideros. Porque la humanidad está entrando en la oscuridad, que va a caer sobre la humanidad, como cayó la oscuridad sobre Egipto y vino el ángel de la muerte. Asimismo está entrando la humanidad en oscuridad, porque viene, y no es el ángel de la muerte, sino que precisamente viene el juicio sobre las naciones. En Judas, que es el otro texto que iba a tomar, dice en Judas capítulo, Judas solo tiene un capítulo, entonces sería versículos 6 y 7. Judas se encuentra ahí adelantico y atrasito de Apocalipsis. Judas, hermano de familia, ¿no? De nuestro Señor Yeshua, hijo de María y José. Dice el verso número 6 y 7 del libro de la carta que escribe Judas. Dice: y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día, así como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. ¿De qué está hablando Judas? Judas, discípulo de Yeshua, Judas, hermano de Yeshua, Judas, un hebreo, un judío, que tenía de igual manera acceso a una información que tú y yo no estamos teniendo. Y ellos toman a Enoc como ejemplo. Y ellos ellos tienen o tenían o tuvieron acceso a esta información que para nosotros fue oculta, como el libro de Enoc. Y dice, miren lo que dice, es que cómo lo dice: y a los ángeles que no guardaron su estado original de santidad y en el reino y su estado donde ellos moraban, que era en la región celeste, desde donde vigilaban a los humanos, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día, así como a Sodoma y a Gomorra y a las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, están hablando de los ángeles, miren, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos
habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. Aquí ya Judas amplía todavía más el panorama y nos habla de las inmoralidades sexuales, de un acto de fornicación lascívico que no estaba estipulado, que no era natural, que iba en contra de la naturaleza. Porque el pecado más grande que se cometió, y ya volviendo nuevamente nosotros a nuestro libro en base al que estamos escudriñando, que es el libro del Génesis, y que estamos viendo el inicio y el comienzo de tantas cosas. Resulta que en el texto nosotros no vamos a encontrar exactamente la palabra, o en el que nosotros tenemos, no vamos a encontrar la palabra que dice que fueron exactamente los ángeles de pañales que nosotros tenemos la percepción de ver. Es que ahí hay un pequeño inconveniente. Y lo hablábamos en ocasiones anteriores y en textos anteriores y en días anteriores de estas clases. Y es precisamente que nosotros todavía tenemos mucho romanticismo en nosotros, y tenemos mucha ciencia de la serpiente en nuestra CPU, en nuestra manera de ver, en nuestra manera de percibir, en nuestra manera de conocer la historia, porque a nosotros nos contaron una historia manipulada, a nosotros nos contaron una historia amañada, a nosotros nos contaron la historia como ellos quisieron contarnos la historia. Nos sentaron desde niños y nos calificaron y nos evaluaron y nos adoctrinaron con la ciencia de la serpiente. Toda una vida nosotros mirando con gafas que nos pusieron desde pequeños, una historia manipulada, una ciencia manipulada, una creación manipulada, un orden global manipulado. Y tratar hoy en día, a las alturas de nuestras edades, de ver las escrituras y de comprender que yo no puedo entender las escrituras si las miro desde la ciencia de la serpiente con la que me educaron a mí toda la vida. Porque a mí me enseñaron a ver la creación no desde la óptica bíblica, sino que a mí me enseñaron a ver la creación desde la óptica de la ciencia y el conocimiento dado por medio de la serpiente. Todo esto del sistema solar, los muñequitos, las maquetas, las bolitas en icopor que nos hicieron pintar para decirnos a nosotros que nosotros estamos girando alrededor del sol, todo eso es antibíblico, hermanos. Dime tú, ¿en qué parte de las escrituras nos mencionan a nosotros el sistema solar? ¿En qué parte de las escrituras dice que nosotros giramos alrededor del sol? El culto al sol lo han tenido siempre los antiguos. Porque ustedes saben que la misión de la serpiente es desviar la adoración del humano a su creador. No importa si adora a un ángel, no importa si adora al mismísimo Mesías, no importa si adora al que tenga que adorar, con tal de que no adore al creador, con tal de que no adore al Padre. Ya es robarse la adoración del pueblo. Y la serpiente, para engañar, es astuta y engañó a Adán y a Eva, que eran más inteligentes que usted y que yo. Porque Adán y Eva contaban con otro tipo de inteligencia y de sabiduría. A nosotros se nos educó para creer que nosotros éramos una parrandada de indios o de indígenas
o de hombres de las cavernas, porque prácticamente el Génesis y la era antidiluviana era como si nosotros viésemos a las personas que ellos eran hombres de las cavernas y que no tenían conocimiento, que no tenían escritura, que no tenían lenguaje, que no tenían números, que no tenían matemáticas, que no tenían ciencia, que no tenían sino un garrote y unas pieles de camello y metidos todos dentro de cavernas. Cuando las mismas escrituras, desde el capítulo 4 del Génesis, nos está hablando de que la genealogía de Caín recibió un tipo de información, un tipo de tecnología, un tipo de conocimiento que lo llevó a ellos a entrar en las artes, a entrar en las ciencias, a entrar en incluso el construir ciudades, que ya habíamos hablado de eso. Entonces, nosotros estamos entre el ver las escrituras con la ciencia con la que a nosotros nos adoctrinaron, la ciencia de la serpiente, o ver las escrituras como el Señor nos las está mostrando, como el Espíritu Santo nos lo está mostrando a nosotros y nos permite ver en los detalles, las migajas de pan que van mostrando el camino por donde debemos recorrer, hacia donde debemos de llegar. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos el Génesis, y nosotros no comprendemos que hubo un problema de inmoralidad sexual, que hubo un problema de mezclas de especies que nunca se tuvo que haber dado. Si nosotros no comprendemos eso, cuando empiecen ustedes a ver entrevistas a extraterrestres o a seres de otras dimensiones, entonces las cosas serán muy diferentes. Cuando ustedes empiecen a ver cómo desde la antigüedad y cuando se revele lo que está oculto, mis amados hermanos, porque la serpiente necesita tener a todos muy alineados para la guerra que va a haber. Y la serpiente necesita tener a la humanidad engañada en las mentiras en las que siempre la ha mantenido engañada para que no conozcan la verdad. Cuando el Señor dice en el Génesis capítulo número 1, me voy para allá. Dice en el capítulo número 1, el Señor hablando, versículo 24 y 25 del capítulo 1. Entonces dijo el Eterno, Elohim, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie, y vio Elohim que estaba bien. Voy un poco todavía más atrás. Verso número 20. Entonces dijo Elohim, bullan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la expansión de los cielos. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que rapta, que poblaron las aguas según su especie, y toda ave alada según su especie, y vio Elohim que estaba bien. Miren, amados hermanos, cuando nosotros echamos un vistazo a la cultura de nuestros hermanos, de nuestros amados hermanos, el pueblo judío, el pueblo hebreo, y dentro de las tradiciones que ellos tienen, para ellos es prohibido mezclar telas. Ellos no pueden mezclar la lana con el lino, ellos no pueden mezclar, tener mezclas de telas en un vestido que ellos tengan. Si todo va a ser de lana, todo va a ser de lana. Si va a ser de lino, todo va a ser de lino. Si va a ser de pana, todo va a ser de pana. Tiene que ser todo igual. No pueden mezclar telas, porque eso les lleva a ellos a una ley que hay establecida desde el comienzo, y es que cada especie
y cada género tiene que conservar su propia especie porque así lo creó el Señor. Porque cuando nosotros hacemos mezclas de especies, estamos manipulando la creación del Creador. Si el Señor creó al león como lo creó y creó al tigre como lo creó, cuando yo cojo un león o una leona, un tigre o una tigresa y los mezclo y saco como mezcla de esos dos al ligre, porque así le llaman científicamente, el ligre, que es la unión entre el tigre y el león. Y de esto sacaron una nueva especie más grande y más fuerte porque se ha mezclado una genética. Estamos manipulando nosotros la genética como en los días de Noé, que fue precisamente el que se hayan mezclado dos especies diferentes. Y cuando el Señor ya vio que se mezclaron estas dos especies diferentes, y al mezclarse en estas dos especies diferentes, se crearon y se dieron una nueva raza nació. Es que nosotros no podemos desconocer esto porque precisamente en el capítulo número 6 del Génesis, que dice de la siguiente manera, y espero poder responder una pregunta que me hicieron en el chat y que la había dejado hasta el día de hoy. Aconteció, vamos a leer el capítulo 6 del Génesis, capítulo 6 del Génesis dice, aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, porque antes, la humanidad siempre estuvo conectada. Es la ciencia de la serpiente que nos dice a nosotros a través de la historia que la humanidad estuvo aislada. Por ejemplo, el continente americano, que es el único continente que está de polo a polo, de polo norte a polo sur, es el único continente que cuenta con eso. El continente americano no existía en los mapas hasta que los amados españoles llegaron a estas tierras y nos descubrieron, porque nosotros estábamos escondidos o estábamos jugando a las escondidas o sencillamente cuando fue la teoría de la Pangea, que cuando fue una sola tierra, entonces se fragmentó y unos quedaron por un lado y otros quedaron por otros lados y unos quedaron aquí y otros quedaron allá. Entonces nosotros éramos unos indios con taparrabos, o unos indígenas, porque los indios son los de la India, unos indígenas con taparrabos que no sabíamos leer, que no sabíamos escribir, que no teníamos tecnología, que no teníamos nada y que prácticamente nos civilizaron a nosotros cuando la civilización del continente antiguo, de la tierra antigua que es Europa, porque le dicen a Europa el continente antiguo, ¿no? El viejo continente, y del viejo continente vinieron y nos dieron a nosotros el conocimiento y nos civilizaron a nosotros porque nosotros no teníamos ningún conocimiento. Mis amados hermanos, la arqueología nos muestra a nosotros que acá en América existieron también ciudades prediluvianas, culturas prediluvianas, y que antes del diluvio toda la humanidad estaba conectada y las mismas escrituras así nos lo dicen. Dice la escritura, aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse, ¿sobre dónde? Sobre la faz de la tierra. La escritura es clara. No fue que solamente primero vivieron como nos enseñan los sumerios. Estaban en Sumeria ya ellos, y ellos fueron los que fueron contactados por los caídos precisamente. La historia sumeria es la historia de los ángeles caídos que se rebelaron. Y ellos nos muestran a nosotros en su cultura y en su idiosincrasia y en su ideología cómo los dioses de los sumerios
vinieron y manipularon genéticamente a la humanidad. Eso es de tratar de comprender cómo fue poblada la humanidad según la historia sumeria. Dice las escrituras que toda la tierra estaba conectada, que toda la tierra en sí había una conexión entre todos. Dice las escrituras que empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. A los hombres estamos hablando. Verso 2. Los hijos del Eterno vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido. Entonces dijo Elohim, o dijo el Eterno: mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. El verso número 3, perdón, voy a leer el verso 4 para dar continuidad. No, voy a leer hasta el verso 8. En verso 4, en aquellos días, miren, en aquellos días y tan después, los nefileos estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos del Eterno se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio entonces el Eterno que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de corazón era solamente el mal continuamente. Y el Eterno sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció su corazón. Y dijo el Señor: borraré de sobre la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me pesa haberlos creado. Verso 8, octavo. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Este acontecimiento no puede pasar por alto porque aquí se nos está hablando de que surgió una nueva especie, los nefileos o los nefilim. Y eso es algo que ni tú ni yo podemos ocultar. Eso es algo que está escrito, que lo hayamos pasado por alto muchísimas veces. Incluso tiene que ver también las traducciones que a nosotros nos llegaron, porque la Reina Valera no menciona la palabra. Espérenme que yo voy, menos mal, aquí tenemos acá tenemos a la mano más espadas. Permítame un segundo que yo voy a corroborar aquí algo. Génesis de capítulo 6, verso número... Ay, menos mal, ya tengo gafas, ya puedo ver esta letra. Aquí se aparece en el versículo número 4. Génesis 6, verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos del Eterno a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí ya no dice nefilim, aquí dice es gigantes. Tómenlo por gigantes, tómenlo por nefilim, tómenlo por donde lo quieran tomar, pero antes del diluvio, la humanidad ya estaba esparcida por toda la tierra, por toda la faz de la tierra. Antes del diluvio la humanidad ya tenía tecnologías, no éramos los hombres de las cavernas.
Antes del diluvio ya existía la música, las notas musicales, los instrumentos musicales. Y cuando nosotros nos vamos a la arqueología para poder comprender un poco mejor la situación de este tiempo presente, la arqueología nos muestra a nosotros que en todo el mundo existen ciudades prediluvianas y que las ciudades prediluvianas son ciudades megalíticas, o sea, ciudades grandes, gigantes, que un humano y que los humanos, todavía los humanos, como estamos en este tiempo y en este momento, entre comillas, la tecnología que tienen ahorita los humanos no alcanza a construir las ciudades que se construyeron antes del diluvio. No hay la tecnología para construir eso. No hay tecnología para cortar las piedras como las cortaron, encajarlas como las encajaron. No hay tecnología para hacer en la tierra líneas que se puedan ver desde el espacio, como pasa en Perú con las líneas de Nazca. No hay tecnología de los humanos para poder construir una ciudad como lo es la ciudad de Machu Picchu, en Perú también. No hay tecnología actualmente en el mundo para construir una sola de las pirámides que se encuentran en la meseta de Giza, con Keops y Kefren y Miserinos. No existe en estos momentos, no hay grúas, no hay discos mantados tan gigantes para construir o para cortar piedras de hasta más de 1000 o 100, 200, 300, 700, 500, 1200 toneladas de peso. No existe, amados, no podemos, los humanos no tenemos ese nivel de tecnologías para construir ciudades en el mundo que tengan que ver con las líneas energéticas de la Tierra, alineadas todas aquí en la Tierra y alineadas con la bóveda celeste, alineadas con los solsticios y con los equinoccios. Esa tecnología, hasta ahora nosotros estamos empezando a construir las viviendas y las casas de tal manera de que queden con, según las de los asiáticos, su Feng Shui. Que el Feng Shui no es otra cosa que tiene que ver más con las líneas energéticas que tiene la Tierra, porque la Tierra tiene líneas energéticas, así como tú y yo tenemos líneas energéticas. Eso no lo podemos ocultar, mis amados hermanos, y eso no es esoterismo, no, eso pertenece a nuestra genética y cómo fuimos creados y diseñados nosotros. Entonces, si nosotros volteamos a ver a la arqueología para que a través de la arqueología nos ubiquen a nosotros en la era prediluviana, antes de que la tierra se inundara, entonces cuando nosotros echamos a mirar hacia el pasado y las mismas piedras nos muestran a nosotros, porque las piedras son un registro que quedó ahí, y con todo lo que ha venido saliendo a la luz pública, que lo hablábamos en clases anteriores, entonces a través de History Channel, Discovery Channel y la misma ciencia de la serpiente, a través de Hollywood y a través de sus plataformas de entretenimiento de la serpiente, nos están despertando a la humanidad, o están despertando a la humanidad, para que la humanidad pueda ahora sí mirar lo que antes estuvo oculto. Cuando nosotros vemos incluso, miren, las tecnologías que tuvieron para cortar las montañas como si fueran mantequilla, y pasar un cuchillo por las cimas de las montañas y aplanar montañas enteras, hermanos, que fue lo que hicieron en Nazca, en el desierto de Nazca, allá en Perú, que es que cómo oculta uno esa evidencia,
pistas de aterrizajes de aviones o naves voladoras o naves que surgen los cielos, como ustedes lo quieran llamar, en pleno Perú, que se ven las montañas tajadas como si estuvieran cortándolas con un cuchillito, y luego encima de esas planicies colocar pistas de aterrizaje, como para qué y como quién tuvo esa tecnología. Pero si nosotros obviamente estamos viendo con los filtros de los lentes de la serpiente, pues todo esto es como mitos y como leyendas y como fábulas y películas de ciencia ficción. Las tecnologías que tuvieron antes del diluvio, porque fue cuando los ángeles caídos, los que se rebelaron, que dejaron su estado natural, que era celeste, abandonaron ellos su naturaleza angelical y tomaron la decisión de llegarse a las mujeres, de corromper la genética del humano. ¿O de dónde salieron los nefilín? ¿De dónde salieron los gigantes? El Señor no creó gigantes, amados hermanos. Y a nosotros la arqueología y a nosotros diversas ciencias nos llevan a nosotros a la historia de las etnias indígenas de diferentes lugares del mundo. Nos hablan a nosotros de que antes hubo una época en la cual los dioses, los semidioses y los humanos convivieron todos acá en la tierra. Que es de lo que está hablando el Señor, y de que el Señor, al ver que la humanidad se había corrompido en su genética y que la tierra y la naturaleza la habían corrompido en su genética, es cuando el Señor dice: mi espíritu no va a estar más con el espíritu humano. ¿Por qué? Porque como todos nosotros contamos con el aliento de vida, buenos, malos, ricos, pobres, blancos, negros, amarillos, rojos, los del continente de acá y los del continente de allá, toda esta humanidad, tal como nosotros la conocemos hoy en día, fue una humanidad que sufrió la aberración de la manipulación en nuestras genéticas. Le exponía yo a un hermano ministro con el que estaba compartiendo la semana antes de que mi padre se enfermara. Y yo le dije a él: venga, ya que como yo soy tan loco y hablamos tantas locuras, yo quiero que por favor su merced me explique de dónde salieron las aproximadas 6, 7 razas que tenemos hoy en día en la humanidad. Porque en el huerto del Edén, o Adán era de un color y Eva era de otro color, o algo pasó en la genética de la humanidad, que salió la raza negra, que salió la raza blanca, que salió la raza roja, que salió la raza amarilla, que salió la raza caucásica. Algo pasó en la genética nuestra que llevó al Señor, algo pasó en la creación que llevó al Señor a decir: no, yo ya con esto no lo tolero. O sea, que era lo que hemos estado viendo, ¿no? Para que el Señor tomara la decisión de inundar toda la tierra y acabar con toda una raza, es porque el delito fue muy grande. Y miren, amados hermanos, creo yo que las escrituras no pueden ser más claras. Los que la
oscurecen y los que la manipulan son los que nos las hacen ver a nosotros como algo que es inentendible. Le llaman los teólogos los misterios de la creación. Amados, venga, si no va a recibir revelación de los misterios, cuando dice el apóstol Pablo, téngannos los hombres por servidores y administradores de los misterios del Eterno. Entonces, cuando las escrituras nos mencionan a nosotros que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y que de esta unión entre ellos nació una nueva raza o nació una raza diferente, fue cuando el Señor dijo, ya no, esto yo ya no lo voy a aceptar. Los hombres ya no van a vivir 1000 años, ahora solamente a máximo 120 años. Y volvió a ser reducida la edad de la humanidad, de eternos a 1000 años y de 1000 años a 120 años. Porque ya era una raza, era una creación que había sido adulterada. Y de esto habla nuestro maestro, nuestro Señor Yeshua, en varios textos. Para mí el más diciente, uno de los más dicientes, es cuando el Señor viene y dice que el Padre vino a su campo y sembró en este campo una semilla. Luego se fue a descansar en la noche. Cuando al día siguiente volvió, se dio cuenta que al campo donde él tenía sembrada su semilla, vino el enemigo en la noche mientras que él estaba ausente y sembró juntamente con el trigo la cizaña. Y contaminó el cultivo. ¿Quién fue el que vino mientras que el Señor no estaba y sembró juntamente con el trigo la cizaña? Y el Señor tomó a bien dejar crecer juntamente las dos simientes, la simiente del trigo y la simiente de la cizaña. Y los dejó crecer juntamente para que en el día de la siega, en el día de la cosecha, él pudiese recoger y apartar el trigo de la cizaña, y la cizaña para el fuego y el trigo para conservación. Es cuando vemos cómo las parábolas empiezan a tomar el sentido necesario. Y cuando el Señor Yeshua decía, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, es porque habían personas que eran hijos precisamente de él. Y cuando hablan de Caín, se habla de Caín como el hijo del maligno, no como el hijo del eterno, ni es contado en la genealogía de Adán, ni nada. Él fue sacado de plano. Porque el Señor es tan injusto y le dio mal genio la ofrenda que le ofreció. No, mis amados hermanos, tenemos que salirnos del plano religioso con el que la ciencia de la serpiente nos educó a nosotros. Ahora estamos nuevamente en los días de Noé, una humanidad completamente globalizada, donde todos nos conocemos y nos hablamos con todos. Cuando nosotros miramos precisamente más rastros arqueológicos prediluvianos, es cuando tú te vas a encontrar en Centroamérica con la ciudad del sol, la luna y el sol, o bueno, Chichén Itzá. Y tú vas a darte cuenta allá de que existen las mismas 3 pirámides que existen aquí en
en Egipto, alineadas de igual manera con la constelación de Orión, y nos vamos a dar cuenta de que están alineadas no solamente con la constelación de Orión, sino con los equinoccios y los solsticios, al igual que las pirámides de Egipto y el resto de pirámides esparcidas por toda la tierra, más las que están debajo de las aguas, que quedaron sumergidas después del diluvio. Todas estas ciudades prediluvianas quedaron ocultas a la humanidad por milenios, por siglos, hasta en estos últimos tiempos que empezaron a despertar a la humanidad para prepararla para los días venideros. Porque si bien es cierto, ni tú ni yo sabemos el día y la hora en la que nuestro maestro va a llegar, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero conocemos las señales. Y una de las señales es que vamos a estar de la misma manera en la que estuvimos en los días de Noé. Mezclas de especies, mezclas genéticas. Estamos hablando de que en los días de Noé fue tal la perversión que mezclaron humanos con animales, que mezclaron humanos con ángeles, que mezclaron humanos con gigantes. No vayamos nosotros a creer que los cuentos de hadas y todo esto de la mitología griega, ustedes saben cuánta veracidad, cuánta realidad hay en la mitología griega. En la mitología griega, el señor Zeus y Poseidón, Zeus y Ares, ellos tres, bueno, y otros más, son hijos de otro dios más grande que es Cronos. Y Zeus toma a bien en la mitología griega. Zeus y los dioses, del Olimpo vienen y ellos se acuestan con quien se les da la regalada y soberana voluntad. Un desorden en la promiscuidad de los dioses del Olimpo, que vinieron a tener los semidioses, los gigantes y las bestias, que son las fusiones entre humanos con diferentes especies animales. Y de allí salen las sirenas, y de allí salen los minotauros, y de allí salen los centauros, y de allí salen los enanos, y de allí salen los gigantes, y de allí salen las hadas, y de allí salen los gnomos, y de allí salen los elfos, y de allí salen los trolls, y de allí salen todo este mundo de mitos y leyendas. Salen de mezclas de especies en la antigüedad. Y el Señor tuvo que limpiar la tierra, mis amados hermanos, porque la tierra se había contaminado con la maldad y con la ciencia y el conocimiento de los ángeles caídos. Ellos fueron los que enseñaron a la humanidad a manipular los metales, a manipular diferentes ciencias y conocimientos que la humanidad no las tenía. Nosotros como humanos, vuelvo y lo repito y ya terminando, no tenemos y no teníamos, menos en esas épocas, las tecnologías para haber construido lo que se construyó. Miren nomás la pirámide en la meseta de Giza, Keops, que es la más grande. La de allá, ¿no? Porque hay pirámides más grandes que esas tres que conocemos nosotros, famosas de Egipto. Hay más grandes que en diferentes lugares. Incluso creo que en México hay una pirámide todavía más grande que la de Keops. En Perú también. En Japón, perdón, en Japón también hay, pero en China y en Rusia se encontró una pirámide todavía más grande que las otras. Y en las Amazonías, en la selva amazónica del Ecuador, se encontraron
otras pirámides. O sea, las pirámides están por todas partes. La de Keops está alineada exactamente con el polo norte magnético de la Tierra. Está ubicada exactamente en un punto central. Tiene 8 caras. Se ve de 4, pero tiene 8 caras. Y en los equinoccios y en los solsticios se revelan las 8 caras. Solamente 4 veces, 4 días al año. Hasta la fecha, la ciencia de la serpiente durante mucho tiempo le hizo creer a la humanidad que eran tumbas de faraones. Pero allá nunca se encontró ningún cuerpo de ningún faraón, porque los faraones se enterraron en el Valle de los Reyes, no en las pirámides. Con unas tecnologías, unos cortes, más de la sola pirámide de Keops tiene cerca de 2.600.000 piedras. Y cada piedra pesa mínimo 5 o 10 toneladas, y de ahí para arriba súmele, porque hay unas piedras que están dentro de la misma pirámide que son todavía más grandes que las piedras que se ven al exterior. ¿De a dónde nosotros? ¿Y para qué las construían los ángeles caídos? Porque todas esas construcciones precisamente tienen que ver con el orden de cómo ellos manipularon a la humanidad y cómo ellos hicieron que la humanidad fueran sus esclavos. En el libro de Enoc dice el libro de Enoc que fue tal la maldad de los Nefilim, que fue tal la maldad de estas especies que nacieron después de que se llegaron los ángeles a las mujeres. Y los que nacieron de ellas, que empezaron a ser gigantes y empezaron a tener poder en la tierra, y ya los humanos no podían saciar el hambre de estos gigantes, de estos titanes, porque estos titanes esclavizaron a la humanidad, como hoy en día todavía lo siguen haciendo y tienen esclavizada a la humanidad, hermanos. No de la misma manera como nos tenían esclavizados antes. Ahora es totalmente diferente, porque ahora manipulan al humano por su pasión, por sus vicios, por sus debilidades, por mantenerlos entretenidos. Denle al pueblo circo y pan. Tú le das al pueblo pan y circo y lo vas a mantener entretenido. Y a ti te dan un reality, te dan una novela, te dan una serie, te dan muchas cosas para mantenerte entretenido y que no nos demos cuenta de la verdad de las cosas. Los ángeles abandonaron su estado. Miren, hay una película que sacó Nicolas Cage, donde Nicolas Cage es protagonista, y cuenta la historia de un ángel que toma la decisión de caer porque se enamoró de una mujer. Y él toma la decisión de renunciar a su naturaleza celestial para venir y adoptar una naturaleza humana y poder conocer a esta mujer y poderse relacionar con ella. Y cuentan la historia, así como muchas letras de canciones, así como muchas leyendas, así como muchas historias donde la serpiente sutilmente ha venido dejando esos rastros de que hubo una época donde se mezclaron, de que hubo una época en la cual los hombres, los semidioses y los dioses habitaron todos juntos en la tierra. Esa es la historia que está narrada en el Génesis capítulo número 5,
6 y 7. El tiempo en el cual se desordenó la humanidad y los ángeles caídos que se rebelaron, es que lo dicen las mismas escrituras, ellos se rebelaron y abandonaron sus lugares celestiales, abandonaron sus responsabilidades celestiales, abandonaron el reino de los cielos, y desde esa época para acá ellos nunca más pudieron volver a mirar al cielo, nunca más pudieron volver a tener comunión con el Señor. Por eso es que ellos tienen que acudir a Enoc y decirle a Enoc: venga, Enoc, escriba, háganos el favor y usted intercede delante del Creador por nosotros, porque nosotros fallamos. Dentro de nosotros ya han habido varios sueños y al parecer viene un juicio de parte del Eterno para nosotros. Vaya usted e interceda por nosotros. Cuando Enoc va a interceder por los ángeles o a llevar la carta, la petición que los ángeles hicieron, es cuando Enoc viene a encontrarse con el Señor. Y el Señor le dice a Enoc: no es el orden que usted venga a interceder por ellos, porque eran ellos los que estaban creados para interceder por ustedes y no ustedes por ellos. No eran los humanos intercediendo por los ángeles, sino que eran los ángeles los que intercedían por los humanos. Pero como ellos fueron reprobados por su comportamiento, y es a través de Enoc que se le da la respuesta a los ángeles, y de una vez se le da la orden a los que no se habían revelado, a los arcángeles, de que le muestren y eduquen a Enoc en toda ciencia y conocimiento, porque como ya los ángeles habían adelantado ese trabajo, era necesario que los mismos humanos por boca del Señor se enteraran de las cosas y no por boca de la manipulación de la serpiente. Y es cuando Enoc escribe los 360 libros que escribió. ¿Dónde están? A nosotros escasamente nos llegaron 5. O tenemos acceso a 5 de los 360 libros que se cree y se dice los textos deuterocanónicos que fueron los que escribió Enoc, para que luego Noé pudiese tener esa información y salvarla juntamente en el arca. Así que, mis amados hermanos, yo les invito a que por favor se documenten historia, arqueología, por si de pronto no les acaba de encajar, pero que se documenten, que estudien, que no traguen entero, para que puedan comprender el tiempo en el que nos encontramos, donde volvimos a las manipulaciones genéticas, donde estamos mezclando especies, donde se están dando casamientos entre humanos con animales, humanos con objetos. En menos de nada van a llegar los robots y van a empezar a hibridarse más con los humanos. Porque estamos en la última generación, estamos en el último tiempo, estamos en la generación donde el hierro y el barro se mezclan, según la visión de Nabucodonosor y la interpretación que le da Daniel. El último gobierno de la serpiente, el último gobierno de esa gran estatua que vio Nabucodonosor. El último papel lo hace el barro mezclado con el hierro, el humano mezclado con la máquina. Y el hierro, ya sabemos quién es el herrero, el errante, el de que desde el principio le enseñó al hombre a forjar los metales, los hierros, el herrero. Por eso le llamaron a Caín como el primer errante. Y luego a
a castigo los judíos cuando comenzaron a errar también, como judíos errantes. Les dejo para que, si el Señor nos lo permite, la próxima semana podamos seguir avanzando con relación a lo que pasó para que nuestro Señor tomara la decisión de inundar toda una tierra. Pues es que estamos hablando de que el delito no fue menor. No fue cualquier delito, mis amados hermanos. No tenemos un Dios injusto. No tenemos un creador irracional. No tenemos un creador loco que, ay, hoy me levanté con los cables cruzados y tengo ganas de inundar toda la tierra porque estos, los hijos de Set tuvieron sexo con las hijas de los hombres y entonces eso a mí ya me da mal genio y pues resulta que voy a inundar todo y voy a limpiarla. No, mis amados hermanos, es que el Señor tenía que hacer una limpieza por el nivel de contaminación tan fuerte que hubo en aquellos días. Padre, yo te quiero dar gracias por darnos la oportunidad de escudriñar tu palabra, de comprender, Señor, el Génesis, para entender un poco mejor el Apocalipsis. Entender el principio para poder comprender el final que estamos viviendo. Bendito seas tú por siempre y para siempre, mi Rey. Gracias, Señor, por acompañarnos, por traernos, Espíritu Santo, la revelación, el comprender las Escrituras, el hilo histórico, la hilaridad de tus Escrituras, Señor, de cómo los ángeles abandonaron su misión para caer en la inmoralidad, en el desorden. Ay, mi amado Señor, ayúdanos para poder entender y comprender los principios dados a través de tu palabra y no tragar entero, y más para los tiempos que estamos viviendo, que estamos ya nuevamente en los días de Noé, donde las mezclas de las especies, las manipulaciones genéticas, las inmoralidades sexuales están a flor de piel, tal como fue en aquellos días. Ayúdanos, Señor, por favor, para despertar. Tu palabra nos enseña, tú nos enseñaste, Señor Yeshua, que íbamos a conocer la verdad y la verdad nos iba a dar libertad, libertad de nuestra ignorancia, libres de la manipulación de la serpiente, libres de la educación de la serpiente, que hasta con tu mensaje se metió y nos lo manipuló y nos lo adulteró y nos dieron a nosotros una palabra adulterada, manipulada, de lo cual tú también ya nos habías advertido. Delante de tu presencia coloco mi vida. Delante de tu presencia coloco la vida de mis hermanos, la vida de tu iglesia. Y por favor, Señor, abre los ojos de los que no pueden ver y de los que no quieren ver. Los oídos de los que no han podido oír. Te lo pido y te lo ruego. En el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén.